Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión de preguntas y respuestas en Gente Sana. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal su inicio de semana? ¿Su fin de semana? ¿Qué tal estuvo todo por allá? La verdad es que, como siempre, muy feliz de estar con ustedes y de generar este espacio en donde podemos realmente tomar temas de bienestar funcional, temas que impliquen que nosotros podamos tener herramientas para poder vivir una vida funcional, una vida sin dolor, una vida en donde seamos bien felices y estemos listos para poder hacer todo aquello que nosotros deseamos. Pues me encantaría esperarlas, estar pendiente de lo que ustedes tengan para comentar el día de hoy. Recuerden que la idea de este espacio es poder abrir una puerta para que ustedes comenten sus experiencias, para que yo les pueda platicar de cosas que suceden, experiencias incluso en la consulta, etcétera, y que podamos hacer más que un monólogo, una mesa redonda en donde podamos tomar temas que podamos compartir, que podamos explorar, que podamos hablar. Y pues bueno, vamos a comenzar. Les voy a prender la lucecita para que me vean un poco mejor. Y bueno, el día de hoy les quiero comentar que estuvimos, esta semana, yo estaba trabajando con una paciente que estaba bastante, voy a decir, entretenida, pensando y diciendo y discutiendo conmigo en la idea de que nosotros podemos aprender a respirar y que necesitamos aprender a respirar para beneficio de nuestra funcionalidad y para pues, nuestro bienestar en general. Yo, evidentemente, sin entrar en una discusión muy grande ni mucho menos, pero yo le decía que en realidad uno no aprende a respirar. Y yo quisiera hoy comenzar diciéndoles a ustedes o preguntándoles qué opinan ustedes de eso. ¿Creen ustedes que realmente podemos aprender a respirar? ¿Y creen ustedes, o más bien, qué beneficios creen ustedes que podríamos tener si nosotros trabajamos la respiración? Y es que creo que el tema de la respiración es algo que está lleno de matices, de tabús, de malas ideas, o más bien de falsas creencias, en el sentido de que yo, como siempre les digo, hablo de mi experiencia. Mi experiencia es que dentro del tiempo que yo tengo en la rehabilitación, en el área de salud, etcétera, etcétera, yo siempre tuve la idea de que uno de los órganos más importantes en el cuerpo era el corazón. Y que si el corazón no estaba funcionando bien, pues definitivamente no iba a haber vida. Eso era lo que yo creía muy al principio de mi carrera. Pero cuando conocí el tema de la respiración, créanme que me di cuenta, o sea, así abrí una puerta gigantesca a un tema que creo que no nos enseñan en realidad correctamente, desde la perspectiva mecánica, como siempre les digo, porque lo que yo aprendía en la escuela tenía que ver con la fisiología del pulmón, con la forma en que el pulmón trabaja, cómo hace ese intercambio de gases y cómo yo puedo vivir a través de un pulmón que se mueve bien o que hace su trabajo bien, etcétera, etcétera. Pero jamás nos platicaban qué tiene que ver, más allá del órgano como tal, qué está pasando con la respiración. ¿Qué sucede con la respiración? Y entonces mi primera pregunta hoy para ustedes, así, y me encantaría que ustedes me contestaran lo que ustedes quieran contestarme, lo que se les ocurra, lo que se les venga a la mente o lo que sea. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen realmente que nosotros podemos aprender a respirar? O sea, créanme, ustedes pueden poner sí, no, sería padrísimo, pero el por qué sería interesante que ustedes me lo comentaran. ¿Creen que podemos aprender a respirar? ¿Y creen o cuáles creen que serían los beneficios ante esta cuestión de aprender a respirar? Y pues al final hay muchas escuelas en donde te dan cursos de cómo respirar. Y yo me acuerdo, a ver ustedes qué experiencia tienen. Yo me acuerdo que en alguna ocasión trabajando en la danza, trabajando incluso en el teatro para poder cantar en una obra musical o lo que sea, todo el mundo hablaba de que la respiración yo tenía así tal cual que quitar el abdomen como del paso para permitir que el diafragma pudiera hacer su trabajo. Entonces implicaba que yo para respirar necesitaba inflar el estómago.
Después me sucedió que en clases de yoga o en diferentes clases de movimiento era lo mismo, era pensar que una respiración amplia y grande tenía que ver con un abdomen que tenía que moverse libre. Entonces yo en aquel entonces lo que hacía era que cuando trataba de respirar profundo, siempre pensaba que tenía que hacer una expansión de mi abdomen. ¿Y qué creen? Que realmente eso no era lo correcto. En realidad, y ahí les va un tip bien interesante, y a lo mejor si ustedes tienen hijos, sobrinos o tienen contacto con niños pequeñitos, lo han visto, que cuando nosotros estamos dormidos, o es muy común que cuando tenemos un niño cerca de nosotros, una manera de darnos cuenta de que está bien el niño es que tú lo veas dormidito y se esté moviendo su tórax, ¿no? Que haya ese movimiento libre. Entonces, la primera idea que se me viene a mí con la respiración es que mientras que estemos respirando existe un movimiento. Eso quiere decir, chicas, que jamás nos dejamos de mover, porque aun estemos nosotros en reposo, dormidas, sin movernos, siempre mientras que estemos respirando va a haber un movimiento. Y a mí, que me he dedicado toda la vida al movimiento, créanme que cuando fui consciente de eso decía, wow. Es increíble cómo el cuerpo nunca jamás deja de moverse y el cuerpo, mientras que yo respire, va a tener un ritmo. Porque entonces no era solamente que el cuerpo se moviera. A mí, que les digo que me apasiona la danza y la música, no solamente era que el cuerpo se moviera, sino es el hecho de que depende de qué estemos haciendo, cuál sea nuestra motivación, qué estado de ánimo tengamos, cuál sea la situación alrededor de nosotros, o incluso cuáles sean las tensiones en exceso o bien que tenemos en el cuerpo, nuestra respiración puede marcar un ritmo. Un ritmo, o sea, se los juro que eso me sonaba a música. Entonces, nunca se deja de mover el cuerpo y además la respiración es la responsable de todos los ritmos del cuerpo. ¿Cómo la ven? Bueno. Ya están contestando por ahí, así que voy a leer un poquito de los mensajitos para poder seguir. Hoy nada más tengo mi celular conmigo, así que voy a explorar los mensajitos desde aquí. Voy a bajar tantito la luz para que no se vea el reflejo grande. Y dice, hola, me encanta tu programa. Hola Clara, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí. Elvis, buenos días, ¿cómo estás? Disculpa, ¿qué consejo me das? Tengo un pie con mucho dolor y siempre lo tengo hinchado y no sé por qué. Ok, ahorita hablamos de eso, Elvis. El pie, ¿en qué zona, Elvis? Es importante que me comentes dónde está ese problema, dónde sientes la inflamación y si de alguna manera cuando tú pones tu mano, al momento de apretar la zona que te duele, se queda como hinchadito, o sea, como que se hundiera, o realmente al tocar simplemente sientes mucho dolor. Clara, me encanta que estés por aquí y gracias por acompañarnos, me encanta. Siempre trabajando al favor de su bienestar. Feliz Día Internacional de la Mujer, Ingrid, un fuerte abrazo desde Venezuela. Muchas gracias, me encanta. Gracias por estar por aquí. Bueno, vamos a continuar. Creo que nadie todavía se anima a decir nada acerca de si nosotros podemos aprender a respirar o no. Pero bueno, siguiendo con el tema, les cuento que en realidad la frase que yo aprendí y que me encanta y que podría explicar todo esto es que la respiración no se aprende. ¿Escuchen? Se libera. Y ahí les va. Porque cuando nosotros nacemos, realmente, ustedes piensen en un bebé, cuando un bebé nace, en cuanto siente el oxígeno llegar a su cuerpo, él llora, ¿no? Y empieza a trabajar su respiración. Es decir, nuestra respiración se da a partir de un reflejo a la llegada de oxígeno a mi cuerpo, ¿ok? Entonces nadie nos enseña a respirar. En realidad nosotros nacemos sabiendo cómo hacerlo cuando nos ponemos en contacto con el oxígeno. Y eso es vital que lo entendamos, porque entonces no se trata de aprender a respirar, sino se trata de permitir que tu cuerpo esté libre de tensiones para que tu respiración sea óptima. Ahí va otra vez. Cuando nos referimos a respiración, no estamos hablando del trabajo de los pulmones. Estamos hablando de una serie de músculos que se mueven junto al diafragma, que es el músculo principal de la respiración,
para expandir al tórax, para movilizar a tus masas, o sea, a tu tórax, a tu pelvis, a tu cuello o a tu cabeza, que genere un movimiento a nivel de nuestra columna y que esos movimientos deben de estar libres para que yo pueda funcionar correctamente. Si mis excesos de tensión atrapan a cualquiera de estas zonas que son movidas con la respiración por mis músculos, entonces voy a tener una respiración bloqueada. Y es bien importante que pienses que el cuerpo siempre va a estar al servicio de la expresión y de lo que nos sucede alrededor. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un ejercicio conmigo, piensen en que están en una situación en donde están en la playa, están tranquilitas, está el atardecer, están con un libro buenísimo en sus manos, les da chance de hacer una respiración profunda, respiran, qué rico el mar, la brisa, estoy tranquila, etc. Entonces mi respiración está súper tranquila. Pero piensen en una situación en donde al contrario sienten que un animal grande y peligroso los está persiguiendo. Hablemos que están en el bosque, en un paseo, y de repente un oso está atrás de ustedes. Y su respiración, por el hecho de huir de lo que les está agrediendo, empieza a ser una respiración muy corta. ¿Ok? Eso quiere decir que el ritmo de nuestra respiración cambió a consecuencia de un estímulo que yo tengo de mi entorno. Puede ser una. Otra, el estrés. Si yo vivo con mucho estrés y mucha ansiedad, hablemos del estrés negativo, probablemente mi respiración siempre va a ser corta, porque voy a estar enojado, irritado, angustioso, nervioso, o lo que yo quiera, angustiado, nervioso, o como yo quiera. Ese tipo de emociones va a generar un estrés en mi respiración y no me va a dejar trabajar tranquilo. A diferencia que yo esté, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Tengo que presentar algo en la escuela, acabé mi presentación, estoy nerviosa, entonces mi respiración es como inquieta, me palpita el corazón, etc. Pero en cuanto yo hago mi presentación y siento que cumplí con la misión, ya me siento tranquila, no pasa nada y mi respiración cambia. Y así podríamos presentar 1 y 1000 ejemplos de cómo la respiración, dependiendo de qué nos estimule en nuestros entornos, puede modificarse. Y aquí volvemos a la idea de que nuestro cuerpo siempre está al servicio de la expresión. Ahora, si por alguna razón yo vivo estresado todos los días de mi vida, por ejemplo, voy a generar que cierta musculatura de mi cuerpo todo el tiempo esté en tensión y que a la larga o corta se contraiga tanto que exceda esas tensiones y entonces impidan un buen movimiento de mi tórax. ¿Y qué puede suceder con eso? Si nosotros vemos al tórax como una pequeña cajita que en el interior tiene al corazón y a los pulmones, si mi cajita está moviéndose libre, expandiéndose cada que yo estoy respirando, etcétera, etcétera, pues mi corazón y mis pulmones van a estar súper contentos, haciendo su trabajo como debe de ser. Pero si mis excesos de tensión me atrapan al tórax y no me dejan moverme libre, entonces los que van a sufrir son el corazón y los pulmones. ¿Y qué me va a pasar? Que a lo mejor voy al médico y entonces me encuentran que tengo hipertensión. O por ejemplo, me salgo a caminar y siento que me canso rapidísimo y que no aguanto. Muchas veces tiene que ver con estos excesos de tensión mecánico que vamos generando con el tiempo a partir de cómo funcionamos, del estrés que vivimos, el tipo de situaciones que tenemos alrededor. Entonces, planteándoles la respiración desde esta perspectiva, pues otra vez volvemos a la idea de que todo es global y de que todo va a influenciar en todo. Y lo importante es que mi respiración pueda trabajar en todas las situaciones a las que yo me enfrento. O sea, que yo pueda un día correr porque estoy jugando a las escondidas y tengo que correr a la base y que corre y que mi respiración se ponga muy corta, ¿no? O que pueda estar en mi casa feliz leyendo un libro y que tenga una respiración profunda y yo sienta en esa clase de yoga esa posibilidad de expandir mis costillas. O sea, todo va a depender de qué sea la motivación que tenga mi cuerpo para que mi respiración responda. Y ante esas situaciones lo importante es que mis excesos de tensión no sean tan fuertes como para que bloqueen un movimiento.
Así de importante es la respiración. Cuando yo respiro, no solamente es que permito que mi tórax, mi columna, mis masas se muevan, sino que además le doy un bombeo constante a mis órganos cada respiración que yo doy. Si no estoy respirando libre, voy a dejar de dar ese bombeo a mis vísceras y entonces probablemente tenga problemas a nivel del intestino, tenga problemas a nivel del estómago. Bueno, todo puede suceder cuando no hay un buen movimiento libre. Ahora, si mi respiración está bloqueada, entonces todos los ritmos del cuerpo se van a mermar. ¿Qué ritmos me refiero? ¿O a qué ritmos me refiero? Me refiero a la circulación, al ritmo circulatorio de entrada y salida de sangre del corazón, de ese recorrido que hacen las arterias, la sangre arterial hacia abajo y esa sangre venosa que sube hacia el corazón. O sea, todos esos ritmos con que la sangre se mueve en nuestro cuerpo están influenciados por la respiración. Eso. Por ejemplo, el ritmo peristáltico, que es el ritmo del intestino, es el ritmo en el que se mueve el intestino para hacer que las heces empiecen a caminar por tu intestino. A veces ese ritmo está bloqueado por excesos de tensión respiratoria, de fascias, y entonces mi intestino no se mueve. ¿Y qué voy a provocar con ese tipo de cosas? Por ejemplo, podríamos provocar un estreñimiento, una dificultad para ir al baño. Lo primero que hacemos ante esas situaciones es tratar de tomar laxantes, tratar de, comer mucha fibra, pensando que lo que necesitamos es disolver de alguna manera las heces para que salgan. Pero ¿qué creen? Que desde esta perspectiva, cuando ese ritmo con el que se mueve el intestino no está correcto, entonces puede propiciar esa falta de ir al baño, o sea, esa dificultad para ir al baño. Y entonces yo tomar fibra, hidratarme bien, ya saben, las ciruelas y el asunto, y no sentir realmente un cambio en ese problema para ir al baño. Así de importante es que yo libere la respiración para que todos esos ritmos que suceden en el cuerpo funcionen y entonces podamos optimizar nuestro cuerpo, su funcionalidad, y yo viva una vida sin problemas. Entonces regreso a la pregunta que yo les hacía al principio. ¿Ustedes creen que la respiración se aprende? No, no se aprende. La respiración debe de liberarse. Necesitamos dejar que nuestros músculos respiratorios trabajen correctamente, ampliando el tórax, movilizando a la columna, trabajando el movimiento de las masas para que yo pueda funcionar correctamente. ¿Cómo la ven? Y hablando de la respiración, créanme, no importa dónde ustedes tengan un dolor, una inflamación o lo que sea, que si yo trabajo la liberación de mi respiración, puedo favorecer y optimizar ese problemita que yo tengo. Entonces, hablando y tratando de hacer una lógica con lo que les estoy contando y lo que me preguntaban de un dolor en el pie y una inflamación en el pie. Entonces les cuento que en esa maravillosa danza que tiene el cuerpo cada que nosotros respiramos, ese ritmo que tiene el cuerpo, les cuento que hay musculitos que pasan de mi columna hacia adelante, hacia mis caderas, que hacen, o más bien voy a pensarlo de esta manera, se los voy a pintar así. Hay un musculito que pasa por aquí y por abajo de él pasa la arteria femoral. Cada que yo respiro, ese musculito se mueve. Y entonces, cada que yo respiro, al inhalar, presiona, bloquea el paso del flujo sanguíneo a la pierna. Y cada que exhalo, se relaja y deja que fluya la sangre. Es decir, con eso que les estoy explicando, es una manera de entender cómo, si yo tengo un dolor en el pie, un dolor en la rodilla, una inflamación, porque muchas veces esas inflamaciones en zonas distales de mi cuerpo pueden tener que ver con que no hay una buena irrigación. Si yo cuido de mi respiración y procuro que mi respiración esté libre, voy a propiciar que esos músculos que se mueven cuando yo respiro hagan su trabajo correcto de presión y de liberar la presión de mis arterias, en este caso mi arteria femoral, y me permita tener un buen flujo de sangre a mi pierna, lo que me evite tener edemas, tener inflamaciones en las zonas más distales, y con eso puedo propiciar que problemas como las varices estén controladas. ¿Cómo ven?
¿Cómo puedo yo relajar a ese musculito del que les estoy hablando? Ese musculito se llama psoas y yo lo puedo relajar de la siguiente forma. Yo coloco un banquito, me voy a sentar y voy a colocar una piernita atrás. Aquí en esta posición ya estoy estirando al músculo que le da paso a mi arteria femoral. Me mantengo en esa posición y ya por la posición estoy estirando al músculo. Cuando yo quiero trabajarlo con el fin circulatorio, lo que voy a hacer es al inhalar, respiro profundo y empujo mis pies en contra del suelo y al exhalar voy a relajar. La intención del ejercicio es invitar al músculo a que haga su trabajo de contracción y de relajación en cada ritmo respiratorio, pero además estirarlo para que no esté bloqueando el paso circulatorio y entonces yo no genere inflamación en mis piernas, ¿ok? Es increíble, pero es ciertísimo esto que les estoy diciendo. Esto es, por eso les digo que en Gente Sana lo que queremos es partir de la idea de tener conciencia. Cuando nosotros tenemos conciencia, somos capaces de trabajar los escenarios en donde se están dando nuestros problemas. Y yo lo digo siempre, la conciencia es el camino para el cambio. Si tú no tienes idea de nada de lo que está pasando, pues entonces lo que vas a hacer es, ay, se me inflamó el pie. No, ya, voy a buscar la medicina para el pie, le voy a poner el hielito para que no se inflame más, o todo lo que ustedes quieran. Pero si tú tienes herramientas de conciencia, de que sabes cómo propiciar una buena irrigación al pie, si empiezas a hacer los ejercicios, entonces vas a evitar problemas como las varices, problemas de inflamación, etcétera, etcétera. Siempre hago mucho hincapié de que no es lo mismo un dolor agudo que un dolor crónico. Si tú tienes un dolor en el pie porque te caíste y te lo doblaste y se te distendió el ligamento y ahora traes un esguince, entonces seguro por la ruptura de las fibras del ligamento se va a inflamar, va a estar doloroso o adolorido, además va a estar rojo, caliente, grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente en esas circunstancias, pues claro que tienes que utilizar cosas que te ayuden a desinflamar para, con calma, esperar que tu cuerpo recupere y repare las zonas que están dañadas. Pero cuando uno tiene un dolor crónico que empezó de la nada y que tiene más de 3 meses y no se le quita y que empieza a compensar, entonces ya no es la misma situación y probablemente haya cosas alrededor que estén propiciando ese problema. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. A ti que me estás comentando que te duele el pie y que esté inflamado, sea lo que sea, si es un dolor crónico, vale la pena trabajar el estiramiento y relajación de estos musculitos con la posición que te enseñé para que podamos optimizar la circulación. Obviamente ese es un ejercicio de muchas alternativas que tenemos para poder cuidar de nuestro bienestar. Así que acuérdense, el método que nosotros en Gente Sana estamos trabajando es un método de entrenamientos propioceptivos, es decir, que queremos reeducar a nuestro cerebro a través de la conciencia, la experiencia del ejercicio y la constancia. Esas 3 cosas son básicas para yo lograr un verdadero cambio en los escenarios en donde se está dando mi dolor. Si yo no tengo esas 3 cosas, de verdad, olvídenlo, no va a haber de una forma evidente un cambio en lo que yo estoy proponiéndole a mi cuerpo. Así que bueno, está en nosotros que tengamos ánimo de ponernos a trabajar para poder hacer un cambio verdadero en todo aquello que de alguna manera está suscitándose en mi cuerpo. Bueno, vamos a leer un poquito más. Elvis, entonces espero que te sirva lo que te estoy comentando y pues ya me contarás después qué fue lo que pasó. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, me da mucho gusto. Es todo el pie empezando en el tobillo, siento que se me están quebrando los huesos. Ok, ay, de dolores a dolores. Dilia, y ahorita te voy a contar. Y aquí déjame saludar a Dilaida Pantoja. Hola, Dilaida, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés por aquí. Gracias por estar presente hoy. Hola, Ingrid, ya empiezo a
ustedes saben que ya empiezo a reconocer a algunas de ustedes que semana a semana se meten y estoy súper contenta de que estén trabajando conmigo y de que yo pueda aportarles algo positivo a ustedes porque esa es la idea. Y además estoy súper contenta porque en Gente Sana vienen cambios muy pronto a favor de ustedes, que vamos a poder tener mucha más información, no solamente del aspecto del dolor físico, de la funcionalidad, sino también de cuestiones en nutrición, hormonas, entrenamientos físicos, etcétera, etcétera. Estamos ya trabajando en todo eso y estamos súper contentos para poder hacer todos estos cambios a favor de ustedes. Ok, déjenme ver. Por aquí dice Dilaira, saludos, ¿cómo estás? Ingrid, sufro de ansiedad desde hace un año y tengo tanta tensión muscular que padezco de mucho dolor y falta de respiración. Practico varias técnicas como las diafragmáticas, a veces funcionan, otras no. Ingrid. María Rosa Rosales, hola Rosita, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés por aquí. Dilaira, llegué tarde, ¿qué hacer o cómo implementar la respiración para ayudar a mi corazón? He tenido la frecuencia baja. ¿A qué se deberá? Solo es una pregunta. Dilaira, me da muchísimo gusto que estés por aquí. Vamos a contestar esas dos preguntas. Primero, Ingrid. Ok, otra vez. Sufro de ansiedad y tengo tanta tensión muscular que padezco de mucho dolor y falta de respiración. Practico varias técnicas como las diafragmáticas. Ok. Liberar al diafragma va a ser extraordinario. Eso es sin duda. ¿Por qué? Porque el diafragma es el músculo principal de la respiración. Pero de verdad, chicas, yo quiero que ustedes se pongan en este escenario en donde todos nuestros sistemas están conectados y que como seres humanos realmente nos desarrollamos en tres esferas diferentes. Socialmente, biológicamente, que quiere decir nutrición y alimentación, y socialmente, o sea, comportamentalmente. Entonces, es todos nuestros ambientes, nuestros entornos, nuestras comunidades, nuestra salud en nutrición y ejercicio y además nuestras emociones. Yo como ser humano, como especie, me desarrollo en esas tres esferas. Siempre les voy a decir que para poder generar un verdadero bienestar necesitamos estar en equilibrio en esas tres. Y tomando en cuenta lo que me estás contando, pues al final hay que pensar en lo que yo les digo de la somatización. Acuérdense que somatizar quiere decir que vuelvo físico lo emocional. Entonces, no es que tú tengas ansiedad y ante esas circunstancias voy a generar un problema mecánico. No, todos, en todo momento en nuestra vida, dependiendo de lo que yo voy viviendo, es que voy a generar un cierto estrés al cuerpo que va a repercutir en mis excesos de tensión. Y es evidente que de alguna manera, si yo empiezo a atrapar a mi cuerpo con tensiones a nivel del tórax, a nivel del cuello, puedo empezar a mermar mi respiración. Entonces, aquí, chicas, yo lo que les quiero decir es que aunque estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos un problema médico vamos con un especialista y ese especialista en algo muy específico trata de buscarte cuál es el problema, normalmente lo que ellos diagnostican, desde mi perspectiva, son las consecuencias de un problema. Y entonces estamos muy acostumbrados a que nos revisan los órganos, a que nos revisan los sistemas, pero poca gente se pone a pensar, o pocos doctores les da una injerencia importante a esas tensiones miofaciales de músculos y de fascias que nosotros vamos generando día a día a nivel funcional y que va tan ligado con nuestras tensiones y nuestro exceso de tensión. Y les cuento, hablando de ansiedad, que las fascias y los músculos no solamente responden a una señal nerviosa o una señal de contracción muscular, sino que también directamente van a reaccionar con tensión ante mi estrés anímico, ante mi estrés emocional. Cuando yo me siento ansiosa, cuando yo me siento que algo me agrede, cuando yo me siento vulnerable ante mis entornos, mis fascias directamente van a tener una respuesta a ese tipo de estrés emocional que yo estoy generando a través de un sistema que se llama el sistema autónomo. Esto quiere decir que el cuerpo tiene familias de músculos que todo el tiempo están tratando de ser los guardianes de nuestro cuerpo. Entonces, ante cualquier agresión que hay,
ellos se atrapan. Y es por eso que nosotros podemos tener, por ejemplo, épocas en donde estoy tan ansiosa que acabo mi día súper fatigada, sí, súper fatigada. O días que termino mi día y me duele absolutamente todo porque viví muchos enojos en la oficina, porque me enojé con mi esposo, porque, o sea, lo que sea. Y siempre va a haber una respuesta a nivel mecánico de mis tensiones, de mi estrés. Y por eso que tú tengas ansiedad ahorita y que me digas que te duele todo, que sientes mucha tensión en tu cuerpo, etcétera, etcétera, pues de alguna manera sin duda está relacionado. Otra cosa que yo les puedo decir también es que no importa qué sea lo que tú tengas, pienses que el problema no empezó cuando ya te lo diagnosticaron o cuando ya lo sentiste. Más bien cuando tú empiezas a sentirlo es porque ya se derramó el vaso. Es porque ya una tensión se cocinó poquito a poquito y un día se expresó con un dolor, con ansiedad o con lo que sea. Siempre, siempre yo he aprendido que todo es por procesos. Y entonces recuperar nuestra funcionalidad también es por procesos, no es de un día para otro como nuestro mundo moderno que nos quiere resolver todo de un día para otro, o sea, rapidito. No, las cosas que realmente funcionan cuando se trata de trabajar los escenarios, tienes que ir respetando ese proceso que tu propio cuerpo va a tomar para reeducarse, ¿ok? Entonces, esas técnicas diafragmáticas para mí, bueno, voy a decirlo de esta manera. Yo creo que la técnica que es la mejor es la que te funciona. Si esas técnicas que tú estás utilizando sientes que te ayudan, pues hazlas, porque por ahí va la cosa. Pero si sientes que no, es muy bueno que cambies y busques otra cosa. Pero si hablamos de la respiración, yo te insisto mucho en que no se aprende a respirar, sino que se libera. Si esas técnicas de respiración que estás haciendo están propiciando que tu diafragma trabaje correctamente, entonces vamos por buen camino. Pero si se trata de hacer una respiración como para enseñarle al cuerpo que por ahí tiene que ir, o sea, que te digan, tienes que sentir esto, esto y tienes que trabajar esto, esto y esto, probablemente habría que pensar si realmente está basado en lo fisiológico o no. O sea, es un tema y todos los temas que toquemos, créanme que van a tener un montón de aristas y que podemos decir un montón de cosas, así como dijimos que podemos ayudar a nuestra circulación cuando trabajamos la respiración. De la misma manera podemos trabajar y ayudar a tu ansiedad trabajando la respiración o el equilibrio de nuestras tensiones. ¿Saben qué? Tengo... dentro de los pacientes que tengo, no solamente trabajo con mujeres o no solamente trabajo con adultos, también trabajo con niños, y en muchas ocasiones ellos llegan como muy mal estructurados, como que les faltó que alguien los abrazara, les faltó que alguien les dijera un apapacho, les diera un beso, y entonces están como perdidos, muchas veces cuando tú estructuras al paciente, cuando tú le das permiso de sentirse armado, de sentirse contenido, de sentirse dentro de su cuerpo a gusto, entonces se calma mucho la ansiedad. Para eso sirve mucho posiciones que tomes enrolladitas, mira, así, en estas posiciones así. Que te metas en una camiseta que te quede grandota y que te dejes ahí en esa posición fetal. Es maravilloso. De hecho, en Japón hay unas técnicas que ya están utilizando como estrategia para que la gente después de trabajar pase a estos centros donde llegan y los envuelven, así como si fueran capullos de mariposa, los envuelven y los dejan ahí por un ratito, 15 minutitos, y después se van. Eso sirve para controlar, estructurar y liberar mucha tensión. Entonces, si tú tienes mucho estrés y ansiedad, intenta eso. Intenta meterte en una camisa muy grandota donde tú quepas, o meterte en una sábana donde te puedas apretar así mucho, quedando en posición fetal, y quédate en esa posición por un ratito. Quizá al principio puedes sentir ansiedad de estar atrapadito, pero se trata de que empieces a entrar en esa escucha de tu cuerpo, en donde podemos entenderlo a través de escucharlo, de sentirlo, de permitirnos ir más allá de simplemente tapar hoyos con las medicinas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir. Voy a volver a leer ciertas cosas que me están diciendo acá. Dice Dilaida
que realice tus ejercicios, pero con constancia y en conciencia. Soy testimonio de eso. Solo apartar un tiempo para ti, solo para ti, es mi opinión a la amiga que padece de ansiedad. Eso es una verdad. María Angélica, aquí sigues, Dilaida. Y la lectura al respecto es vital. El ejercicio, hacer movimiento es muy fundamental para mantener nuestro cuerpo en equilibrio y en la mente es beneficioso. Así es, esa es una realidad. Me da mucho gusto que también lo compartas, porque Dilaida, como digo yo, este es un espacio para todos y este es un espacio en donde podemos presentar ese tipo de cosas que realmente nos van a construir. Y miren que yo no lo creía, o quizá era un poquito, vamos a decir, no lo pensaba mucho, pero cuando empezamos todo este proyecto de Gente Sana, que nos guiaba, nos decía que era importante tener grupos, yo decía, ¿para qué grupos? O sea, a lo mejor muy acostumbrada quizá que un paciente puede caminar solito o lo que tú quieras, yo no le veía así como que mucho interés a esto de los grupos, pero ante la experiencia que he tenido, créanme que sentirte parte de un grupo, de experimentar ese ánimo de poder ser escuchada o de poder expresar lo que tú sientes, etcétera, etcétera, es vital para el éxito de tus terapias o vital para el éxito de tu camino para recuperar tu funcionalidad. Lo he comprobado, tengo chicas que estamos trabajando en línea, que se ha armado un grupo súper lindo en donde platicamos, charlamos, nos contamos, nos echamos porras cuando, como yo les digo siempre, ¿no? Cuando tú, o sea, te planteas un objetivo, el llegar a ese objetivo no va a ser un camino en línea recta. Tu camino normalmente al éxito o al objetivo es subes, bajas un poco, te estacionas, luego subes, luego bajas más y luego te vuelves a estacionar. Y ese ir y venir de subidas y bajadas, si tú eres constante, va a llegar un día en que vas a lograr lo que tú deseas. Pero tienes que entender que el camino no va a ser que no va a haber piedras ni nada, directito va a llegar hasta allá. No es así. Uno tiene que tener muy claro que el camino va a tener esas esos subidas y bajadas, y a partir de eso darte el ánimo de buscar tu bienestar, de construir tu bienestar y de formar parte de este grupo como ese tiempo en la semana que te puedes dedicar para escuchar, para reflexionar, para ser escuchada incluso, para poder trabajar por tu bienestar a conciencia. Acuérdense, conciencia, experiencia y constancia son las cosas que necesitamos para realmente reeducar a nuestro cuerpo, para generar un hábito, para poder cambiar algo que no nos guste en la vida. Y a partir de eso es que yo les propongo que trabajemos por su bienestar. Ok, vamos a ver quién más habla por aquí. Dice también Dilaida que la parte espiritual es sumamente importante y no es que seas religiosa, es crear conexión con el universo y espíritu contigo. Eso es una verdad y les voy a contar algo ahorita. María del Rosario, bienvenidísima. Noemí, bienvenida, qué bueno que nos acompañan. Bueno, esta es la parte espiritual. Miren, una vez leí un libro que a mí me encanta, que por cierto, la verdad es que creo que cuando tú te mantienes con esa intención de escuchar, de aprender, la verdad es que empiezas a generar escenarios diferentes. Uno tiene que aprender a ir un poquito más allá de lo que es básico o de lo que es sencillo o de lo que ya es conocido. Entonces, bueno, en este libro yo leía que este libro se llama Mañanas Milagrosas y es un libro que, créanme, yo se los recomiendo. Creo que me han recomendado otros libros parecidos a ese, pero bueno, este que les cuento me lo regaló mi hermana y la verdad me sirvió mucho. El autor lo que propone es que tú las primeras horas del día las dediques a ti, a lo que a ti te gusta, a lo que a ti te hace feliz, a lo que a ti te construye como ser humano. Entonces propone, si es necesario, levántate un poquito antes, pero las primeras horas dedícate a ti. ¿Y qué dice él? Él dice que nosotros como especie, como seres humanos, somos mente, cuerpo y alma. Y que para generar un bienestar nosotros tenemos que cultivar y trabajarnos en esas tres áreas. Entonces él dice, leer para la mente, hacer ejercicio y comer bien para el cuerpo y meditar u orar para el alma. Y me acordé de todo esto porque ella decía que la parte espiritual es muy importante. Dilaida decía eso y tiene toda la razón. Siendo nosotros
seres humanos con mente, cuerpo y alma, es sumamente importante que para generar bienestar, otra vez pensemos en esa globalidad en la que nos desarrollamos y poder darle un tiempo a esas tres cosas. Créanme, a mí me cambió la vida cuando decidí regresar a ese hábito de levantarme más temprano y las primeras horas de mi día dedicarlas a mí. Y créanme que es un hábito extraordinario. Me encanta leer, así que todas las mañanas leo, todas las mañanas hago ejercicio, trato de comer bien, que hablar de la alimentación, ya hablaremos de eso con alguien más especializado que yo, pero pues, o sea, es todo un tema, pero finalmente trato de tener una dieta sana, tener buenos hábitos, o sea, ¿sabes qué? Vale la pena dedicarte tiempo a ti, porque al final para estar bien con los demás tienes que estar bien contigo mismo. Y para poder resolver problemas tienes que poder saber estar contigo, saber y entender que esas cosas difíciles de la vida, en realidad, por más difíciles, por más raras que sean, volver a lo básico es lo que te va a llevar a resolverlas. Y en muchas ocasiones eso implica voltearte a ver, quererte a ti, atenderte a ti, y darte a ti tiempo para construirte tú, para poder entonces estar bien con los demás y calmar un poco la ansiedad, que de alguna manera el tiempo, los años, el envejecimiento, la enfermedad, el dolor y ese tipo de cosas que se nos aparecen alrededor pueden de alguna manera mermar nuestra funcionalidad o crear un problema alrededor de nosotros. Así es la cosa y eso es lo que yo les propongo. Y eso es lo que quiero compartir. Dilaida, gracias por el comentario, porque pues bueno, al final, cuando vamos charlando, de alguna forma, vamos dándole el hilo a la plática y vamos sacando cosas que se puedan reflexionar. Déjenme ver qué me dice. Dilaida dice, yo estaba en cama con mucho dolor, hasta llorar y desespero, no dormía, pero busqué al respecto y vi tu proyecto. Te busqué y escuché tus ejercicios y te cuento que hoy día estoy bastante mejor. Tanto es así que tengo un grupo de ayuda. Oye, maravilloso, me encanta, esa es una súper buena noticia. Tú ayudas a un grupo, pues esta es una cadenita de favores y eso es así. Claro que no es como tú, Alejandra, pero sí tengo más fuertes mis músculos y resistencia. Solo es adquirir un compromiso contigo mismo y dedicarte a ti. Eres tú solo contigo, eres responsable mínimo de ti, valentía y avanzar. Dice, es que nos olvidamos que cada uno de nosotros somos eslabón de la cadena, somos un proceso, eso es una verdad. Hola Elba, ¿cómo estás? Me encanta que estés por aquí. El total de un todo es el diálogo interior. Oye Dilaira, me encanta que estés animada charlando conmigo y que estés reflexionando, porque pues todas aprendemos de esto y me encanta, muchísimas gracias por compartir. Y tienes toda la razón, es sumamente importante creer y pensar que necesitamos estar bien nosotros, dedicarle ese tiempo, dedicarle esa constancia para poder cambiar ese escenario donde sentimos que no vamos a salir adelante. Algo aquí, ella dijo que les quería comentar, tú estabas con mucho dolor, tu proyecto, me encanta, Dilaida, saber que tienes un grupito y que le puedes ayudar. Porque si algo me encanta, créanme, o sea, siempre les cuento, tengo 52 años y quizá mi vida de adolescente no estaba alrededor de la tecnología. La verdad que no, creo que muchas de ustedes que más o menos tienen mi edad, eso les sucedía. Y mi trabajo siempre ha sido un trabajo como muy de uno a uno con la gente, como no muy pegado a la tecnología, porque siempre ha sido muy presencial en los hospitales, con los pacientes en la consulta, en un salón de clases, en la danza, etc. Entonces, como que cuando empezamos a hacer todo este trabajo de gente sana, siempre era como un gran reto, ¿no? Así como que cruzar ese puente de ir a lo tecnológico, de hablarle a mucha gente, de conocer mucha gente a través de las redes, de crear un grupo, tantas cosas que hay alrededor de todos estos proyectos. Pero me encanta porque escuchando a Dilaida y sabiendo que lo que ha aprendido ha podido aplicarlo a favor de otros, es como sentir que es una cadena de favores y que vale la pena abrir estos espacios para poder ayudarte a ti, para poder ayudarte a otros a través de ti, viendo cómo te animas a trabajar por tu bienestar y siendo, como digo yo, ¿no? Uno
puede decir muchas cosas, pero la mejor manera de dar ejemplo es con los hechos, con lo que tú estás haciendo. Así que me encanta, Adelaida, y te agradezco muchísimo que nos compartas eso e invito a todas a que trabajemos por nosotras, pero que ese trabajar por nosotras nos permita ponernos al servicio de otros y que de esa manera podamos hacer de esto algo que crezca y que crezca y que crezca y que cada vez la comunidad de gente sana sea mucho más grande. Bueno, pues estoy muy contenta platicando con ustedes, pero me tengo que ir, así que me despido, les deseo una semana maravillosa y nos vemos el próximo martes. Estaremos por aquí trabajando con muchísimo gusto para ustedes. Cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, tráiganla al tintero, tráiganla a la mesa, charlémosla, platiquémosla y trabajemos por nuestro bienestar, pensando siempre en esa globalidad en la que nosotros trabajamos y pensando que el chiste es empezar a hacer algo diferente a aquellas cosas que no hemos hecho, o más bien que hemos hecho y que no nos han funcionado, ponernos a trabajar, darle vuelta a esa rueda y encontrar el camino para nuestro bienestar. Así que me despido de ustedes. Yo soy Gente Sana y tú. De verdad es que soy muy feliz de estar aquí. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chao.